Si no te gusta, ahí está la puerta. Esas palabras salieron de la boca de mi hijo Javier con una frialdad que me heló la sangre. Estaba parado en medio de mi sala, con los brazos cruzados sobre el pecho, mirándome no como a su madre, la mujer que le dio la vida, sino como a un estorbo que ya no sabía dónde poner. Sentí como si una taza de porcelana fina se hubiera estrellado contra el suelo dentro de mi pecho. Me llamo Elena. Tengo 58 años y hasta ese momento pensaba que esta era mi casa, mi refugio, el lugar donde mis rosas florecían en el jardín y donde el aroma a café de olla con canela recibía siempre a las visitas. Pero ese día, el olor era diferente. Ya no olía a hogar, olía a traición. Y lo peor no fue la frase cruel de mi hijo. Lo peor fue ver a Camila, mi nuera, sentada en mi sillón favorito, limándose las uñas con esa sonrisa de triunfo que tienen las personas que saben que han ganado una guerra sin disparar una sola bala. Todo esto comenzó apenas 8 meses antes. Recuerdo perfectamente que era un domingo de octubre, porque yo estaba en la cocina preparando mole poblano, el platillo favorito de Javier desde que era un niño. El timbre sonó y al abrir, allí estaban. Javier traía 2 maletas enormes y los ojos cansados. A su lado estaba Camila, tan joven, tan perfecta, con su cabello brillante y esa ropa de marca que parecía costar más que mi pensión de 3 meses. Mamá, es solo temporal, me dijo Javier mientras dejaba las maletas en el pasillo. Estamos remodelando el departamento y no tenemos a dónde ir. Solo serán un par de semanas, máximo un mes. ¿Qué iba a decir yo? Soy madre. Y una madre nunca cierra la puerta. Abrí los brazos, abrí mi refrigerador y abrí mi corazón. Esta es su casa, hijos, les dije. Qué error tan grande. Qué ciega fui al no ver que estaba invitando al enemigo a dormir bajo mi propio techo. Al principio, el cambio fue sutil, como una humedad que empieza en una esquina y poco a poco se come toda la pared. Camila empezó a adueñarse del espacio. Primero fueron detalles pequeños, cosas que una deja pasar para llevar la fiesta en paz. Un día llegué del mercado y noté que la repisa de la sala estaba vacía. Las fotografías de mi difunto esposo, el padre de Javier, ya no estaban. Esas fotos llevaban ahí 15 años, desde que él falleció. Cuando le pregunté a Camila, ella me respondió sin mirarme a los ojos, mientras tecleaba en su celular. Ay, suegra, las guardé en una caja en el garaje. Es por el Feng Shui. Esas fotos viejas traen energía estancada y deprimente. Además, los marcos dorados ya no se usan. Se ven muy corrientes. Me quedé callada. Me tragué el coraje porque no quería pelear con la esposa de mi hijo recién llegados. Pensé que quizás tenía razón, que yo era una vieja anticuada aferrada al pasado. Pero luego no fueron solo las fotos. Fue el olor. Mi casa, que siempre había olido a limpio, a flores frescas del jardín, de repente apestaba a esos ambientadores químicos enchufables que Camila puso en cada contacto de luz. Decía que mi casa olía a viejo, a encierro, a soledad. Pero la gota que derramó el vaso, el primer golpe directo al corazón, ocurrió un martes por la tarde. Fui a la cocina a buscar mi mantel bordado. No era cualquier mantel. Era una pieza de lino blanco que mi madre, que en paz descanse, había bordado a mano con punto de cruz durante 6 meses. Tenía rosas rojas en las orillas. Yo solo lo usaba en Navidad o cumpleaños. Lo busqué en los cajones y no estaba. Lo busqué en el armario y nada. Entonces vi algo blanco en el bote de la basura de la cocina. El corazón se me detuvo. Lo saqué con las manos temblando. Era mi mantel. Estaba hecho bola, sucio, manchado de grasa roja de chorizo y servilletas usadas pegadas a la tela. Sentí ganas de vomitar. Camila entró en ese momento a la cocina, taconeando fuerte como si fuera la dueña del lugar. Se sirvió un vaso de agua y me vio ahí, sosteniendo mi tesoro arruinado contra el pecho. ¿Por qué? Le pregunté con un hilo de voz. Ella suspiró,
como quien le tiene paciencia a un niño lento. Ay, Elena, por favor. Se me cayó un poco de salsa en el desayuno y traté de limpiarlo, pero esa tela es imposible. Además, honestamente, ya estaba muy feo y amarillo. Parecía un trapo de cocina. Ya pedí uno nuevo por internet, de plástico moderno. Esos sí son prácticos y se limpian fácil. No hagas drama. Me quedé helada. Para ella, el trabajo de las manos de mi madre era basura. Esperé a Javier toda la tarde, sentada en la cocina con el mantel sucio en el regazo. Estaba segura de que él entendería. Él sabía lo que ese mantel significaba. Él creció viendo ese bordado en cada Navidad. Cuando Javier llegó del trabajo, corrí hacia él. Le mostré la tela manchada. Le conté lo que Camila me había dicho, con lágrimas en los ojos, esperando que él fuera mi defensor, mi hijo. Javier miró el mantel. Luego miró hacia la sala donde Camila veía televisión y soltó un suspiro de fastidio. Se aflojó la corbata y me miró con una expresión que nunca le había visto antes. Mamá, por Dios, ya vas a empezar. No hagas un drama mundial por un pedazo de tela viejo. Camila solo quiere que la casa se vea bien, que se vea moderna. Ella no lo hizo con maldad. Deja de ser tan exagerada y tan sensible. Ya compraremos otro. En ese momento, viendo cómo mi hijo me daba la espalda para irse a la sala a besar a esa mujer que acababa de tirar a la basura la memoria de mi madre, sentí un frío terrible. Entendí que algo se había roto. Mi hijo ya no era mío. Y mi casa, poco a poco, dejaba de ser mía también. Pero no tenía idea de que el mantel era solo el principio. Lo que venía después iba a ser mucho peor. Después de lo del mantel, pensé que las cosas no podían ponerse peor. Pero me equivoqué. Eso fue solo el aviso, la primera grieta en la pared antes de que la casa se me viniera encima. Los días siguientes se convirtieron en una especie de asedio silencioso. Poco a poco, me fueron empujando hacia las orillas de mi propia vida. Mi sala, ese lugar donde yo solía sentarme por las tardes a tejer o a leer mis novelas en mi sillón favorito, dejó de ser territorio libre. Camila se adueñó de todo. Mi sillón, ese que tenía la forma perfecta de mi espalda después de tantos años, ahora siempre estaba cubierto con su ropa, sus bolsas o con ella misma, sentada con los pies subidos en la mesa de centro, viendo programas de chismes a todo volumen. Si yo intentaba sentarme en el sofá de al lado, ella subía el volumen de la televisión un poco más, sin decirme nada, solo para hacerme saber que mi presencia le molestaba. El ruido era constante. Risas grabadas, música estridente, gritos de la pantalla. Mi casa, que antes era un santuario de paz, se volvió un mercado. Así que no me quedó más remedio que encerrarme en mi recámara. Mi propio cuarto se convirtió en mi celda, el único lugar donde podía respirar sin sentirme juzgada. Pero lo que más me dolió no fue el sillón, ni la televisión. Fueron mis plantas. Ustedes saben, tengo un pequeño jardín atrás. Nada lujoso, pero tengo unos rosales que he cuidado durante 30 años. Son mi orgullo. Cada mañana, a las 7 en punto, yo salía a regarlos. Era mi momento sagrado, hablar con mis flores, sentir el fresco de la mañana. Una semana después de que llegaron, Javier me detuvo en el pasillo cuando yo iba saliendo con mi regadera. Mamá, me dijo en voz baja, sin mirarme a los ojos, ya no puedes salir a regar tan temprano. ¿Por qué?, le pregunté, pensando que había pasado algo grave. Es que el ruido de la tubería se escucha en nuestra recámara. Cuando abres la llave del patio, la tubería vibra y despiertas a Camila. Ella necesita descansar, mamá. Tiene el sueño muy ligero. Riégalas después, a mediodía. Javier, le dije, si las riego a mediodía, el sol las quema. Se van a secar. Pues que se sequen, mamá. Son solo plantas. Mi esposa es más importante que tus flores. Me quedé parada ahí, con la regadera vacía en la mano, sintiendo cómo algo se marchitaba dentro de mí, igual que se iban a marchitar mis rosas. Dejé de salir. Y sí, mis rosas empezaron a morir, una por una, cayendo los pétalos secos sobre la tierra dura, como lágrimas.
¿Saben ustedes lo que se siente volverse invisible en su propia casa? Esa sensación de que sobras en el lugar que tú misma construiste ladrillo por ladrillo, plato por plato. Es un dolor frío, que se te mete en los huesos. Si alguna vez han sentido que los que más aman los hacen a un lado como si fueran un mueble viejo, escriban en los comentarios las palabras "yo lo sé". Necesito leerlas. Necesito saber que no estoy loca y que no soy la única que ha llorado en silencio detrás de una puerta cerrada. La humillación final llegó un viernes por la tarde. Yo estaba en mi cuarto cuando escuché risas y voces de mujeres en la sala. Camila había invitado a sus amigas. Eran 3 muchachas iguales a ella, con esa risa escandalosa y vacía. Me asomé un poco y vi que estaban bebiendo vino. Y no en cualquier vaso. Estaban usando mis copas de cristal cortado, esas que fueron regalo de bodas de mi madre, esas que yo guardaba en la vitrina con llave. Camila debió haber forzado la cerradura o encontrado la llave escondida. Tenía sed, así que tuve que salir a la cocina por un vaso de agua. Al pasar por la sala, se hizo un silencio incómodo. Las 4 se me quedaron viendo de arriba a abajo. Yo traía mi bata de casa, limpia pero vieja. Camila rompió el silencio con una risita nerviosa y dijo: "No le hagan caso, chicas. Es Elena. A veces se pasea por aquí como fantasma". Una de sus amigas, una rubia con demasiado maquillaje, me miró con asco y preguntó en voz alta, como si yo fuera sorda o no estuviera ahí: "Oye, Cami, ¿y no te da miedo dejar tus cosas de valor por ahí? Ya ves que la gente mayor a veces agarra cosas que no son suyas". Camila soltó una carcajada y bebió de mi copa de cristal. "No te preocupes. No se atreve. Sabe quién manda ahora". Apreté el paso hacia la cocina, con las orejas ardiendo de vergüenza. Me serví el agua con las manos temblando tanto que derramé la mitad en el suelo. Mientras me secaba las lágrimas con el dorso de la mano, escuché algo más, algo que me heló la sangre y me detuvo en seco antes de regresar a mi cuarto. La amiga rubia preguntó de nuevo, bajando un poco la voz, pero no lo suficiente. Bueno, pero en serio, ¿cuánto tiempo más van a aguantar esto? ¿Cuándo la van a mandar a un lugar especial? Ya sabes, a un asilo. Me pegué a la pared, conteniendo la respiración. Esperé que Camila defendiera su humanidad, o al menos la de Javier, pero lo que escuché fue la sentencia de mi destino. Pronto, amiga, muy pronto. Javier ya está casi convencido. Solo necesitamos arreglar unos papeles del banco primero para asegurar los fondos, y luego, adiós. Problema. El vaso de agua se me resbaló de los dedos, pero lo atrapé antes de que cayera y se rompiera. No hice ruido. Regresé a mi habitación caminando de puntitas, pero ya no era la misma mujer asustada. Ahora sabía la verdad. No querían convivir conmigo. Querían deshacerse de mí. Y estaban esperando el momento exacto para dar el golpe final. Al día siguiente intenté sacudirme el miedo que me provocó esa conversación que escuché. Me dije a mí misma que quizás había exagerado, que quizás los nervios me estaban jugando una mala pasada. Así que agarré mi bolso y salí a la farmacia de la esquina, como hacía cada mes, para comprar mis pastillas de la presión. Don Manuel, el farmacéutico, me conoce desde hace 20 años. Siempre me saluda con una sonrisa y me pregunta por mis rosales. «Buenos días, Elena», me dijo. «¿Lo de siempre?» «Sí, don Manuel. Por favor». Me puso la cajita en el mostrador. Yo saqué mi tarjeta de débito, la misma que he usado toda la vida, donde me depositan mi pensión de viudez. La metí en la terminal, puse mi clave y esperé. Pero la máquina hizo un ruido seco, un pitido feo, que indicaba error. «Qué raro», dijo don Manuel. «A ver, intente de nuevo». Lo intenté. Otra vez el pitido. Don Manuel miró la pantalla y luego me miró a mí con pena, bajando la voz para que los demás clientes no escucharan. «Elena, dice fondos insuficientes. La tarjeta está vacía. Sentí que la sangre se me subía a la cara. No podía ser. Me acababan de depositar hacía 2 días y yo no había tocado ni un peso. Debe ser un error del banco», dije, sintiendo cómo me temblaban las manos.
Seguro que sí, mujer. Mire, llévese la medicina. Luego me la paga. Yo confío en usted. Pero mi orgullo no me dejó. Le agradecí con un nudo en la garganta y salí de ahí casi corriendo, con las manos vacías y el corazón latiendo tan fuerte que pensé que me iba a dar un soponcio ahí mismo en la banqueta. Regresé a mi casa con el estómago hecho un puño. Sabía que no era un error del banco. Sabía exactamente qué había pasado. Al entrar, la escena que encontré confirmó mis peores sospechas. Javier y Camila estaban sentados en el comedor. No estaban viendo la televisión ni platicando. Me estaban esperando. Sobre la mesa había un montón de papeles y una calculadora. Parecía un tribunal. Siéntate, suegra, dijo Camila, señalando la silla frente a ella. Tenemos que hablar de finanzas. ¿Qué le hicieron a mi tarjeta? Pregunté. Sin sentarme, fui a la farmacia y no pude comprar mi medicina. Me dejaron en vergüenza. Javier suspiró y miró hacia la ventana, evitando mis ojos, como siempre hacía últimamente cuando se sentía culpable. Pero Camila ni parpadeó. Ay, Elena, no seas dramática. Saqué el dinero porque tenemos que pagar los gastos de la casa. Mira esto. Me empujó los papeles que estaban sobre la mesa. Eran recibos. Recibos de luz, de agua, de gas. Pero cuando vi las cantidades, casi me voy de espaldas. El recibo de la luz decía 8,400 pesos. El del agua, 4,500. Esto es imposible, dije, aventando los papeles. Yo nunca he pagado más de 800 pesos de luz en mi vida. ¿De dónde sacan estas cifras? ¿12,000 pesos? Camila sonrió con esa calma que me daba miedo. Pues claro, suegra, antes vivías a oscuras. Ahora tenemos 2 aires acondicionados, mi secadora de pelo profesional, las pantallas gigantes. El confort cuesta. Y como tú vives aquí, usas la luz, te bañas con agua caliente y comes de nuestra comida, lo justo es que pagues tu parte. Miré a mi hijo, mi Javier, el niño al que yo le compré sus primeros zapatos, al que le pagué la universidad trabajando doble turno. Javier, le dije, suplicando con la mirada. Tú sabes que eso es mentira. Esos recibos están alterados. Y mi pensión es lo único que tengo. Si me quitan eso, ¿con qué voy a comprar mis medicinas? ¿Con qué voy a vivir? Esperé que él golpeara la mesa. Esperé que dijera, Camila, basta, es mi madre. Pero Javier tomó un trago de su cerveza, se encogió de hombros y soltó las palabras que terminaron de romperme el corazón. Es lo justo, mamá. No puedes esperar vivir aquí de a gratis. Camila y yo tenemos muchos gastos. Queremos ahorrar para nuestro futuro. Tienes que cooperar. Ya no eres una niña para que te mantengan. Cooperar. En mi propia casa. En la casa que yo pagué con sudor y lágrimas durante 28 años. Sentí una rabia que no conocía. Una mezcla de fuego y hielo. Pero antes de que pudiera gritar, antes de que pudiera decirles que eran unos ladrones, Camila hizo algo que me dejó muda. Estiró la mano hacia mi bolsa, que yo había dejado en la mesa. Sacó mi tarjeta de débito, esa que yo había guardado ahí hacía unos minutos, y se la metió dentro del escote de su blusa, justo entre sus pechos, con una sonrisa vulgar. La voy a guardar yo, suegra, para que no se te pierda y para administrar mejor los gastos. Cada mes, si te portas bien y no gastamos mucha luz, te daré lo que sobre para tus pastillas. Considéralo una mesada. Me quedé parada ahí, viendo cómo esa mujer se guardaba mi dignidad en su ropa interior, mientras mi hijo bebía su cerveza, como si no estuviera presenciando un asalto. En ese momento supe que ya no tenía hijo, y que si quería sobrevivir, tenía que dejar de ser madre y convertirme en otra cosa. Después de que me quitaron la tarjeta y la dignidad en esa mesa, algo cambió dentro de mí. Dejé de llorar, dejé de suplicar. Me di cuenta de que si quería sobrevivir a esos 2 lobos que tenía en la sala, tenía que volverme más lista que ellos. Así que decidí jugar el papel que ellos querían. Me convertí en la sombra, en la criada perfecta, en la vieja sumisa que ya no da problemas. Durante los siguientes días, me dediqué a limpiar, a cocinar
y a bajar la cabeza cada vez que Camila me daba una orden. Elena, lávame esta blusa a mano. Sí, Camila. Elena, la sopa está fría. Perdón, Camila, ahorita la caliento. Ella sonreía satisfecha, creyendo que me había domado, que me había roto el espíritu. Pero lo que ella no sabía es que yo solo estaba ganando tiempo. Me volví invisible para poder escuchar. Y vaya que escuché. Un jueves por la mañana, mientras yo fingía limpiar el polvo de los cuadros en el pasillo, escuché a Camila hablando por teléfono en su recámara. La puerta estaba entreabierta. Hablaba con su madre. Su voz ya no era dulce ni fingida, era fría y calculadora. Sí, mamá, ya casi. El idiota de Javier hace lo que yo le diga. Ya lo tengo convencido de que la vieja está senil. No, no te preocupes por la casa. Vamos a hipotecar este cuchitril. Nos van a dar más de 1 millón de pesos. Con eso pagamos las deudas y nos largamos a Cancún. ¿Y ella? Pues que se vaya a un asilo del gobierno o a la calle, me da igual. Ya no me sirve. Sentí que las rodillas se me doblaban. Me tuve que agarrar de la pared para no caer. No solo querían mi dinero del mes, querían mi casa, querían vender mi techo, mi historia, mi vida entera, para irse a la playa a gastarse lo que yo tardé 28 años en construir. Y mi hijo, mi propia sangre, estaba de acuerdo. Me iban a declarar senil para quitarme del camino. Ese día la rabia le ganó al miedo. Esperé. Tuve que tener una paciencia de santo. Esperé hasta el miércoles siguiente. Javier se fue a trabajar temprano y Camila salió a las 10 de la mañana a su cita en el salón de belleza. Sabía que tenía exactamente 2 horas. 2 horas para encontrar las pruebas. En cuanto escuché el motor de su coche alejarse, corrí a la habitación de huéspedes, la que ahora era su guarida. El cuarto apestaba a ese perfume dulce y empalagoso que usa ella. Un olor que se te pega en la garganta. Todo era un desastre. Ropa tirada, zapatos caros por todos lados. Empecé a buscar. Revisé el armario. Nada. Revisé debajo de la cama. Nada. Mis manos temblaban tanto que casi tiro una lámpara. Entonces abrí el último cajón de la cómoda. Escondida debajo de unos suéteres de lana, encontré una carpeta azul de plástico. La saqué y la abrí sobre la cama. Lo que vi me revolvió el estómago más que cualquier insulto. Ahí estaba mi vida financiera, pero secuestrada. Había estados de cuenta de 3 tarjetas de crédito a mi nombre. Yo nunca solicité esas tarjetas. Tenían cargos por miles y miles de pesos en tiendas de lujo, restaurantes, joyerías, todo firmado por mí. Pero yo no había firmado nada. Habían falsificado mi firma. Era un trazo casi perfecto, practicado. Seguí pasando las hojas y llegué al final de la carpeta. Ahí estaba el golpe mortal. Una solicitud de crédito hipotecario sobre mi casa. El documento ya estaba llenado, aprobado y listo para la firma final. La fecha de la firma ante notario era para mañana mismo. Mañana. Eso era todo lo que me quedaba antes de perderlo todo. Estaba tan concentrada leyendo los papeles, con las lágrimas de coraje nublándome la vista, que no escuché el coche. No escuché el motor apagarse afuera. Lo único que escuché fue el sonido metálico de la llave girando en la cerradura de la puerta principal y la voz de Camila gritando desde la sala. «Suegra, ya llegué». Se me olvidó la cartera. Me quedé paralizada. Estaba en medio de su habitación, con la carpeta abierta en las manos y la evidencia de su engaño desplegada sobre la cama. Escuché sus pasos de tacón acercándose rápido por el pasillo. Tic, tac, tic, tac. No tenía dónde esconderme. La puerta de la recámara se abrió de golpe y nos quedamos mirando. Ella en el umbral y yo con su secreto sucio entre los dedos. Camila se quedó parada en el umbral de la puerta, mirándome con esos ojos de gato a punto de atacar. Yo sentí que el corazón se me salía por la boca. Tenía la carpeta azul en las manos, quemándome los dedos. En ese segundo que pareció durar 1 hora, mi instinto de supervivencia se activó. Antes de que ella pudiera ver bien qué era lo que yo sostenía,
Metí la carpeta rápidamente debajo de mi brazo, pegándola a mis costillas, y la cubrí con lo primero que vi, una blusa de seda roja que estaba tirada en el suelo, haciendo la bola contra mi pecho. ¿Qué haces aquí?, me preguntó con esa voz chillona, dando un paso hacia adentro. Yo abracé la blusa roja contra mi cuerpo, ocultando el bulto de la carpeta y tratando de que no se me notara el temblor en las manos, y bajé la cabeza, haciéndome la tonta, la sumisa, el papel que ella quería que yo jugara. Perdón, Camila, le dije con la voz más suave que pude fingir. Es que vine a buscar ropa sucia para lavar. Vi esta blusa en el suelo y pensé que querías que la lavara a mano, como la otra vez. Ella se detuvo. Me miró de arriba a abajo con desprecio. Luego miró el bulto de ropa en mis brazos y soltó un bufido. Ay, Elena, qué susto me das. Pareces un fantasma metiéndote en los cuartos. Sí, llévatela. Pero ten cuidado. Es seda italiana. Si la arruinas como el mantel, te la cobro. Y salte ya, que quiero cambiarme. Salí de la habitación caminando despacio, sintiendo su mirada en mi espalda como cuchillos. En cuanto cerré la puerta y llegué al pasillo, me tuve que recargar en la pared para respirar. Casi me descubre. Casi pierdo la única ventaja que tenía, pero no lo hizo. Ella estaba tan cegada por su propia soberbia, tan segura de que yo era una vieja inútil, que ni siquiera se le ocurrió pensar que yo pudiera estar investigando sus crímenes. Esa noche no pegué el ojo. Esperé hasta que el reloj de la sala marcó las 3 de la mañana. La casa estaba en silencio. Solo se escuchaban los ronquidos de Javier desde la habitación de huéspedes. Me levanté en la oscuridad, sin prender ninguna luz, y fui a mi armario. Hasta el fondo, detrás de las cajas de zapatos viejos, saqué mi tesoro más grande. No eran joyas, ni oro. Era una simple lata vieja de galletas, de esas de metal oxidado que uno guarda por años. Me senté en mi cama y la abrí con cuidado para que no rechinara. Adentro estaba mi salvación. Saqué los papeles amarillentos y una carta escrita a mano. El olor a papel viejo me transportó de inmediato a 30 años atrás. Ustedes no saben esto, pero Javier siempre creyó que esta casa fue un regalo. Él creció pensando que don Agustín, el antiguo dueño, me la había dejado por lástima, por caridad, porque yo era una madre soltera y pobre que le limpiaba la casa. Eso es lo que Javier le contó a Camila, que la casa era caridad. Pero la verdad es muy distinta. Don Agustín no era un hombre de regalar nada. Era un hombre duro, justo, pero duro. Cuando yo tenía 28 años y Javier era apenas un bebé de brazos, don Agustín me vio trabajar. Me vio fregar los pisos de rodillas, me vio cuidar su jardín, me vio cocinarle cuando enfermó. Un día me llamó a su despacho. Elena, me dijo con su voz grave, este mundo es de los buitres. Tengo sobrinos que están esperando a que me muera para pelearse por esta casa como perros. No les voy a dar el gusto. Tú has trabajado más por este techo que cualquiera de mi sangre. Él no me regaló la casa. Me ofreció un contrato de compraventa legal. Durante 15 años, una parte de mi sueldo se descontaría automáticamente como pago por la propiedad. Cada centavo de esta casa lo pagué con sudor, con desvelos, con mis manos llenas de callos. Don Agustín lo dejó todo por escrito ante notario para protegerla de su propia familia. Leí la carta que él me dejó antes de morir, esa que estaba en la lata. Decía, Elena, protege lo que es tuyo. No dejes que nadie te haga sentir menos. Esta casa es tu dignidad. Apreté el papel contra mi pecho y sentí una fuerza nueva. No era lástima lo que tenía, era poder. Tenía la escritura original, la que decía, compraventa, no donación. Tenía la prueba de que esta casa era mía por derecho y por trabajo, no por suerte. Miré la fotografía de Javier que tenía en mi buró. Una foto de cuando tenía 7 años, sonriendo sin dientes delanteros. Sentí una punzada de dolor tan aguda que casi me dobla. Te protegí de la pobreza, mi hijo. Le susurré a la foto en la oscuridad. Te protegí del hambre, del frío, de la soledad.
Trabajé 16 horas diarias para que tú tuvieras esos zapatos, esa sonrisa. Y ahora tengo que usar este papel para protegerme de ti. Guardé los documentos en mi bolsa de mano, la que usaría al día siguiente. Mañana era la cita con el notario. Mañana ellos pensaban que iban a robarme todo, pero no sabían que yo iba armada con la verdad de 30 años. Me limpié las lágrimas, cerré los ojos y esperé a que amaneciera, lista para la guerra. La mañana del jueves amaneció gris, como si el cielo supiera lo que estaba a punto de pasar. Yo ya estaba despierta desde las 5 de la mañana, sentada en la orilla de mi cama, con mi bolsa de mano lista sobre las piernas. Adentro de esa bolsa llevaba mi vida entera, la escritura original de la casa y la carta de don Agustín. Eran mi escudo y mi espada. A las 8 en punto, Camila tocó a mi puerta, pero no tocó como siempre, golpeando fuerte y con prisa. Tocó suave, casi con cariño. Cuando abrí, ella estaba parada ahí con una sonrisa de oreja a oreja y una cajita envuelta en papel de regalo en las manos. «Buenos días, suegra», me dijo con una dulzura que me dio náuseas. «Mira, te traje un detallito». Abrí la caja. Era una mascada de poliéster, de esas que venden en el mercado por 50 pesos, con un estampado de flores chillante. «Gracias, Camila», le dije, forzando una sonrisa. «Está bonita. Póntela, suegra. Póntela hoy. Queremos que te veas muy guapa. Javier y yo necesitamos que nos acompañes a un mandado rápido. Es una cosa de nada, un trámite burocrático para actualizar el padrón catastral de la casa. Ya sabes cómo es el gobierno. Piden que el dueño vaya a firmar de que sigue vivo. Es solo poner una firma y ya. Nos tardamos 15 minutos. Mentira. Todo era mentira. Sabía que me llevaban al trampa, pero asentí con la cabeza. Está bien, hija. Déjame arreglo. Me puse mi traje sastre azul marino, el que usé para el bautizo de Javier hace 30 años. Me quedaba un poco flojo ahora, porque con los disgustos había bajado de peso, pero me sentía digna con él. Me puse la mascada barata en el cuello para que no sospecharan nada. Agarré mi bolsa con fuerza y salí. Nos subimos al coche. Javier iba manejando, Camila iba de copiloto y yo iba atrás, sola. El ambiente dentro del auto era pesado, aunque Camila iba tarareando una canción de moda y revisando su celular. Javier, en cambio, iba callado, apretando el volante con los nudillos blancos. Mientras miraba por la ventana a ver pasar las calles de mi colonia, los árboles que vi crecer, las tiendas donde compraba el pan, sentí unas ganas inmensas de gritar. Quería inclinarme hacia adelante, sacudir a mi hijo por los hombros y gritarle: «Javier, despierta, nos van a robar, te están utilizando». Quería decirle que sabía todo, que diera la vuelta en U y regresáramos a casa. En ese momento el corazón de madre me traicionaba. Quería salvarlo de su propio error antes de que fuera tarde. A veces me pregunto si debía haberle gritado ahí mismo: «Ustedes que me escuchan, ¿qué hubieran hecho en mi lugar? ¿Le hubieran dado a su hijo una última oportunidad en ese coche? ¿O hubieran dejado que se estrellara contra la pared para que aprendiera la lección? Si alguna vez han tenido que dejar caer a alguien que aman para que abra los ojos, escriban el nombre de su ciudad en los comentarios. Quiero saber desde dónde me acompañan en este dolor». Decidí callar. Decidí que él ya era un hombre de 32 años y que había tomado su decisión. Justo en ese momento, Javier levantó la vista y me miró por el espejo retrovisor. Sus ojos se encontraron con los míos. Vi miedo. Vi duda. Por un segundo, solo por un segundo, pareció el niño pequeño que me buscaba cuando tenía pesadillas. Abrió la boca como para decir algo, quizás para cancelar todo. Pero entonces Camila le puso la mano sobre la pierna, le apretó la rodilla con sus uñas largas pintadas de rojo y le dijo con voz melosa: «Ya casi llegamos, mi amor. Piensa en el futuro. Piensa en Cancún». La mirada de Javier cambió, se endureció. El niño desapareció y volvió el desconocido frío. Asintió y aceleró. Llegamos al lugar. Yo esperaba ver una notaría seria, un edificio de oficinas.
Pero Javier se estacionó frente a un local comercial viejo, en una calle sucia del centro. El letrero, despintado por el sol, decía Notaría Pública Pérez y Asociados. Las persianas estaban medio cerradas y había basura en la entrada. No era una notaría de verdad. Era una de esas cuevas de coyotes donde se hacen los trámites chuecos, donde se falsifican firmas y se roban herencias por unos cuantos miles de pesos. Bajamos del coche. Camila me tomó del brazo, fingiendo ayudarme, pero yo sentí su agarre como unas esposas. Es aquí, suegra. Rapidito y nos vamos. Entramos. El aire olía a cigarro viejo y a humedad. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La trampa estaba lista. La puerta se cerró detrás de nosotros y yo supe que de esa oficina no saldríamos igual que como entramos. Alguien iba a perderlo todo hoy, y por primera vez en mi vida me aseguraría de que no fuera yo. El notario era un hombre bajo, calvo y sudoroso, con una camisa que le quedaba chica y manchas de café en la corbata. Ni siquiera tuvo la decencia de mirarme a los ojos cuando entramos. Tenía los papeles ya organizados sobre su escritorio de madera falsa, listos para firmar. El ambiente olía a trampa. Pasen, pasen, dijo con voz ronca, sin levantarse de la silla. Tengo todo listo como acordamos. Solo necesitamos la firma de la señora aquí, aquí y en la última hoja. Señaló unas líneas marcadas con una X pequeña a lápiz, al final de un bonche de hojas, llenas de letras chiquitas. Camila, muy servicial, tomó una pluma barata del escritorio y me la puso en la mano. Ándale, suegra, firma rapidito aquí donde dice el licenciado. Ya nos queremos ir a comer, ¿verdad, amor? Javier no contestó. Estaba sentado en la orilla de la silla, moviendo la pierna nerviosamente, mirando al piso como si buscara una grieta para esconderse. Tomé la pluma. Sentí cómo Camila contenía la respiración a mi lado. Casi podía escuchar los engranajes de su cabeza calculando en qué se iba a gastar el dinero. Acerqué la punta de la pluma al papel. Hice como que iba a firmar, y en el último segundo me detuve. Con mucha calma, abrí mi bolsa y saqué mis lentes de lectura. Me los puse despacio, limpiando los cristales con la orilla de mi saco. ¿Qué haces, suegra?, dijo Camila, y su voz sonó aguda, nerviosa. No necesitas leer todo eso. Es pura paja legal aburrida. Confía en el licenciado. La ignoré. Me acomodé los lentes y empecé a leer en voz alta, clara y fuerte, para que retumbara en esa oficina sucia. Contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria en primer lugar sobre el inmueble ubicado en... Hice una pausa y levanté la vista para mirar a mi hijo. Monto del crédito, 1.500.000 pesos. Tasa de interés anual del 45%. Plazo a 20 años. El silencio que siguió fue absoluto. Se escuchaba el zumbido de una mosca chocando contra la ventana. El notario se puso pálido. Camila abrió la boca, pero no le salió ningún sonido. ¿Qué es esto, Javier?, pregunté, soltando las hojas sobre el escritorio como si estuvieran infectadas. ¿Trámite catastral? ¿Actualización de datos? Esto es una hipoteca. Me trajeron aquí para vender mi casa, mi techo, y dejarme con una deuda millonaria que jamás podría pagar. Mamá, es que... balbuceó Javier sudando. Es una inversión. Nosotros íbamos a pagar las mensualidades. Cállate, le grité, y el grito me salió desde las entrañas. Fue la primera vez en mi vida que le levanté la voz a mi hijo de esa manera. No me mientas más. Metí la mano en mi bolsa de nuevo. Ellos creían que yo estaba indefensa. Creían que la casa era un regalo de caridad. Pues se equivocaron. Saqué el documento viejo, el papel amarillento con los sellos oficiales de hace casi 3 décadas. Lo puse encima de la hipoteca falsa con un golpe seco. Lean esto. Es la escritura original de compraventa. Yo no recibí esta casa por lástima de don Agustín. Yo pagué esta casa peso a peso, centavo a centavo, durante 28 años de trabajo. Me la gané limpiando pisos, lavando ropa ajena y cuidando hasta un enfermo mientras tú, Javier,
Ibas a la escuela privada que yo pagaba. Esta casa es mía. Mía por derecho, mía por sudor y mía por ley. El notario estiró el cuello como tortuga para ver el documento. Sus ojos se abrieron enormes al ver la firma y los sellos legítimos. Señora, este documento es auténtico, dijo el notario tragando saliva, y anula cualquier intento de maniobra rápida. Yo no sabía que existía este antecedente. Eso no es todo, continué, y saqué la carpeta azul que rescaté de su habitación sin que se dieran cuenta. La aventé sobre el escritorio con todas sus pruebas adentro. También sé de las tarjetas de crédito, sé de las firmas que falsificaron, sé de los préstamos por 200,000 pesos que sacaron a mi nombre en el banco la semana pasada. Me giré hacia el notario, que ya estaba buscando un pañuelo para secarse la frente. Licenciado, falsificar firmas y cometer estafa contra una persona de la tercera edad es un falta muy grave. ¿Usted es cómplice de esto? Porque si es así, tengo a mi sobrina abogada esperando mi llamada afuera para entrar con la policía. Era mentira. No tenía a ninguna sobrina afuera, pero el miedo es un arma poderosa. El notario se levantó de un salto, agarró los papeles de la hipoteca que había preparado y los rompió en 2 pedazos frente a nosotros. «Lárguense de aquí», nos gritó, señalando la puerta con el dedo tembloroso. «Sáquense. Yo no me voy a quemar por unos muertos de hambre. No quiero problemas. Fuera de mi oficina». Camila estaba roja de furia, con las venas del cuello saltadas. Javier estaba blanco como un papel, temblando. Yo me levanté despacio, guardé mis documentos originales en mi bolsa, me quité los lentes y los miré a los dos con un asco que nunca pensé sentir por mi propia familia. «Vámonos», les dije con voz helada. El espectáculo terminó. Salimos de esa oficina de mala muerte a la calle, y la luz del sol del mediodía me lastimó los ojos, el ruido del tráfico, los claxones, la gente caminando, todo parecía seguir igual, como si el mundo no se acabara de romper en pedazos para nosotros. Camila fue la primera en explotar. Ya no quedaba ni rastro de la nuera dulce, ni de la mujer sofisticada. En la banqueta, delante de todos, se transformó en lo que realmente era. Me gritó con la cara descompuesta, roja de coraje, con las venas del cuello saltadas. «Eres una vieja egoísta. Nos arruinaste la vida. Estábamos a un paso de lograrlo todo y tú tenías que meter tus narices donde no te llaman. Ojalá te mueras sola en esa casa maldita». La gente que pasaba se nos quedaba viendo, pero a mí ya no me importaba el qué dirán. Me importaba mi hijo. Javier estaba parado junto a ella, con los hombros caídos, mirando sus zapatos como un niño regañado. No la cayó, no me defendió, solo estaba ahí, derrotado porque su plan maestro había fallado. Me acerqué a él, ignoré los gritos de Camila y me paré justo frente a mi hijo. «Javier, mírame», le ordené. Él levantó la vista despacio. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no sé si eran lágrimas de arrepentimiento o de miedo por lo que se le venía encima. «Mamá, yo...» empezó a balbucear. «No, Javier, ya no hay nada que decir. Tú me dijiste hace unos meses que si no me gustaban tus reglas, ahí estaba la puerta. ¿Te acuerdas? Pues ahora yo te digo lo mismo. Esa es mi casa, es mi refugio. Y tú la convertiste en una cueva de ladrones. Tomé aire, porque lo que iba a decir me dolía más a mí que a él. No se molesten en volver a la casa, porque no van a entrar. Mañana a las 12 del día sus cosas estarán en la banqueta. Todo lo que esté adentro de la casa después de esa hora, ropa, zapatos, muebles, todo, lo voy a sacar a la banqueta y se va a ir a la basura. Mamá, no puedes hacernos esto», suplicó él intentando agarrarme la mano. «No tenemos a dónde ir. No tenemos dinero». Camila se gastó lo último en el enganche del coche. Me solté de su agarre como si me quemara. «Ese ya no es mi problema, hijo. Pregúntale a tu esposa qué van a hacer. Ella es muy lista para conseguir dinero ajeno, ¿no? Que ella te resuelva». Levanté la mano y paré un taxi que pasaba. El chofer se orilló. Abrí la puerta trasera y me subí rápido.
Javier corrió hacia la ventana, golpeando el vidrio con la palma de la mano. Mamá, espera. Por favor, mamá, hablemos. Le dije al chofer. Vámonos, por favor. Arranque ya. Mientras el taxi se alejaba, no pude evitar mirar por el espejo retrovisor. Y esa imagen se me va a quedar grabada para siempre, porque fue la confirmación de todo. Vi a Camila, ahí en media calle, agarrando a bolsazos a Javier. Lo golpeaba con su bolsa de marca falsa en la cabeza, en el pecho, gritándole, manoteando. Ahí estaba el gran amor de su vida. Un amor que duró exactamente lo mismo que duró la promesa de mi dinero. En cuanto vieron que no iban a poder robarme la casa, la máscara se cayó y se empezaron a comer entre ellos como los buitres que eran. Llegué a mi casa media hora después. Entré y cerré la puerta con doble llave y le puse el pasador de seguridad. La casa estaba en silencio, un silencio absoluto, pesado. Me recargué en la puerta cerrada y me dejé resbalar hasta el suelo. Debería haber sentido alegría por haber ganado, por haber salvado mi patrimonio, pero no sentía alegría. Sentía un hueco enorme en el pecho. Miré a mi alrededor. Mi sala seguía invadida con las cosas de ellos, sus revistas en la mesa, sus abrigos en el perchero. Pero el aire ya se sentía diferente. Ya no era una prisionera. Ahora era la dueña otra vez. Pero el precio que pagué fue quedarme completamente sola. Me quedé ahí sentada en el piso frío de la entrada, sin llorar, solo respirando, tomando fuerzas para lo que tenía que hacer al día siguiente, porque la limpieza apenas iba a comenzar. A la mañana siguiente, a las 9 en punto, llegó el cerrajero. El sonido del taladro rompiendo los cilindros viejos de la puerta fue para mí la música más hermosa que había escuchado en meses. Le pedí que cambiara todo, la chapa de la entrada principal, la del patio trasero y hasta la del garaje. Quería asegurarme de que ninguna llave vieja, ninguna copia escondida que Camila pudiera tener, volviera a abrir mi santuario. Mientras el señor trabajaba con sus herramientas, yo empecé mi propia labor de limpieza. Y les confieso algo, no tuve piedad. Agarré las cajas de cartón más grandes que encontré en la bodega y empecé a meter las cosas de ellos. No doblé la ropa con cuidado como solía hacerlo cuando era una madre abnegada. Número. Agarré los vestidos de Camila, esos trapos caros que compró con mi dinero, y los aventé adentro de las cajas hechos bola. Sus zapatos de plataforma, sus cremas francesas, sus secadoras de pelo, todo fue a dar al mismo lugar. Revuelto. Sentí una satisfacción casi salvaje cuando arranqué las cortinas grises de plástico que ella había puesto en la sala. Las quité con un tirón fuerte, escuchando cómo se rasgaban un poco, y no me importó. Fui a mi armario, saqué mis cortinas de lino color crema, las que dejan entrar la luz bonita de la mañana, y las volví a colgar. En ese momento mi casa empezó a respirar de nuevo. Volví a poner las fotos de mi esposo en la repisa. Mi hogar estaba regresando a mí. A las 11 de la mañana llegó mi prima María. Ella es la única familia que me queda del lado de mi madre. Cuando me vio, no me preguntó nada. No me pidió explicaciones. Solo vio mi cara, vio las cajas y me dio un abrazo tan fuerte que casi me saca el aire. Estoy contigo, Elena, me dijo al oído. Entre las dos, empezamos a sacar las cajas a la banqueta, una por una. Eran más de 15 cajas. Las dejamos ahí, apiladas en la calle, bajo el sol fuerte del mediodía. Parecía basura, pero era la vida de lujos que ellos habían intentado construir a mis costillas. Dieron las 12 del día. El sol estaba en lo más alto y quemaba la piel. Escuché el motor de una camioneta de mudanzas vieja y ruidosa que se acercaba por la calle. Era Javier. Venía solo. Se bajó de la camioneta corriendo, con la misma ropa de ayer, arrugada y sucia. Tenía los ojos hinchados y rojos. Corrió hacia la puerta e intentó meter su llave. Empujó, giró, forcejeó, pero la llave ya no entraba. La cerradura era nueva, brillante y cerrada. Golpeó la madera con el puño. Mamá, mamá, abre, por favor, gritó desesperado.
Yo me paré detrás de la ventana de la sala, esa que da a la calle. Abrí un poco la persiana para que me viera. Él corrió hacia la reja del jardín y se aferró a los barrotes como un preso. Mamá, no tengo quien me ayude a cargar. La camioneta es rentada por horas. Ayúdame, por favor. Yo no salí. Mi prima María se paró a mi lado, tomándome del brazo para darme fuerza. Yo solo levanté la mano y señalé la montaña de cajas que estaba en la banqueta. Ahí está todo, Javier, dije en voz baja, aunque él no podía escucharme a través del vidrio. Los vecinos empezaron a salir. Doña Lupe, la de enfrente, se asomó por su balcón. El señor de la tienda se paró en la puerta. Todos miraban. Era la vergüenza pública que él se había buscado. Javier miró a los vecinos, miró las cajas y entendió que yo no iba a salir. Empezó a cargar las cajas él solo, tropezándose, llorando de rabia y de impotencia. Le tomó casi una hora subir todo a esa camioneta vieja. Cuando terminó, sudando y derrotado, se acercó una última vez a mi ventana. Pegó la cara a la reja y me gritó con una voz que me dio escalofríos, una voz llena de veneno. Te vas a arrepentir, Elena. Te vas a morir sola en esta casa grande y nadie se va a enterar. Eres una vieja rencorosa. Sentí el golpe de sus palabras en el pecho, pero no bajé la mirada. Lo miré fijamente a los ojos, respiré profundo y con un movimiento lento y definitivo cerré las persianas en su cara. La habitación quedó en penumbra, fresca y silenciosa. Él estaba afuera, en la calle, en el calor, y yo estaba adentro, en mi casa. Por fin, segura. Pasaron 3 meses. 3 meses donde mi casa volvió a oler a canela y a limpio, pero donde mi corazón seguía nublado. Dicen que las malas noticias tienen alas, y en este barrio los chismes vuelan más rápido que el viento. Fue doña Lupe, la vecina de enfrente, la que me contó lo que había pasado, aunque le daba pena decírmelo. Elena, me dijo un día que me la encontré barriendo la banqueta. Tienes que saberlo. Esa mujer, la Camila, dejó a tu hijo a la semana de que los echaste. Dicen que se fue con un señor que tiene una refaccionaria grande en el centro, uno que sí tiene camioneta del año. Sentí un piquete en el estómago, pero no me sorprendió. Las ratas siempre saltan primero cuando el barco se hunde, pero lo que me contó después fue lo que me quitó el sueño. Javier había perdido su trabajo. Al parecer, los cobradores del banco, esos a los que ellos les pidieron los préstamos fraudulentos a mi nombre, empezaron a llamar a su oficina día y noche. Su jefe se hartó del escándalo y lo despidió. Ahora mi hijo, el ingeniero, el que se creía dueño del mundo, vivía en un cuartucho de lámina en la zona industrial, y decían que se estaba gastando lo poco que conseguía en la botella. Una noche de lluvia, de esas lluvias frías que calan hasta los huesos, mi teléfono sonó. Eran las 11 de la noche. Zzt. Vi la pantalla y el corazón se me detuvo. Era su número. Me quedé mirando el teléfono mientras sonaba y sonaba. Mi mano temblaba sobre la mesa. El instinto de madre es traicionero, amigas. El instinto te grita que contestes, que corras, que lo salves, que le digas que todo está bien, que regrese a su cama calientita. Es una tortura física no contestar. Quiero preguntarles algo muy serio y quiero que sean honestas conmigo. Si su hijo, el mismo que les robó y las humilló, las llamara en medio de la noche, ustedes hubieran contestado. ¿Lo hubieran perdonado en ese momento o hubieran dejado que la vida le enseñara la lección? Escriban sí o no en los comentarios, porque esa noche yo sentí que me partía en dos. No contesté. El teléfono dejó de sonar, pero media hora después escuché golpes en la puerta de mi casa. No eran golpes fuertes ni agresivos como la última vez. Eran golpes débiles, lentos. Me asomé por la mirilla. Ahí estaba él, empapado por la lluvia, con la ropa sucia, flaco, con la barba crecida. Se recargaba en el marco de la puerta como si no pudiera sostenerse en pie. Mamá, balbuceó, y pude oler el alcohol incluso a través de la puerta cerrada. Mamá, tengo hambre. Ábreme. Me tapé la boca con la mano para ahogar un sollozo. Ver a mi hijo así,
convertido en un pordiosero en mi propio umbral, fue el dolor más grande de mi vida. Quería abrir. Juro por Dios que mi mano fue hacia el cerrojo. Pero entonces recordé sus palabras: te vas a morir sola. Recordé la firma falsa, recordé la hipoteca, recordé que si yo le abría esa puerta ahora, él nunca, jamás iba a aprender. Si lo salvaba hoy, lo condenaba a ser un inútil para siempre. Llamé a mi prima María, llorando. Ven por él, le supliqué. Está afuera de mi casa. Llévalo a un lugar seguro. Págale un hostal. Yo te doy el dinero mañana. Pero no dejes que me vea. No puedo abrirle. Me fui a mi cuarto. Me tapé con las cobijas hasta la cabeza y lloré mientras escuchaba cómo María llegaba por él y se lo llevaba. Esa noche sentí que yo era la peor madre del mundo. A la mañana siguiente, muy temprano, el teléfono volvió a sonar. Pensé que era María para decirme que ya estaba instalado en algún lado. Contesté rápido. Bueno, pero no era María. Era una voz desconocida, fría y profesional. ¿Hablo con la señora Elena? Le llamamos del Hospital General. Tenemos ingresado a un paciente con sus apellidos. Necesitamos que venga de inmediato. Es urgente. Llegué al hospital con el corazón en la garganta, sintiendo que cada paso por ese pasillo blanco y oloroso a desinfectante me quitaba un año de vida. Cuando entré a la habitación, lo que vi me rompió el alma. Javier estaba en una camilla, pálido, conectado a un suero, con los labios resecos y una tos fea que le sacudía el pecho. El doctor me dijo que era una neumonía fuerte, provocada por dormir a la intemperie bajo la lluvia fría, sumado a una desnutrición severa. Mi hijo, el que siempre tuvo plato lleno en mi mesa, estaba desnutrido. Me senté a su lado, sin decir nada. Cuando abrió los ojos y me vio, se puso a llorar. No con gritos, sino con esas lágrimas silenciosas de quien ya no tiene fuerzas para nada más. Mamá, susurró con voz ronca, sácame de aquí, por favor. Llévame a casa. Te juro que voy a cambiar. No tengo a dónde ir. En ese momento tuve que usar toda la fuerza que me quedaba, toda la fuerza de mis antepasadas, para no ceder. Le acaricié el pelo, que lo tenía sucio y pegajoso, y le dije lo más difícil que una madre puede decir. No, hijo, voy a pagar la cuenta del hospital, porque no voy a dejar que te mueras, pero no vas a volver a mi casa, no vas a volver a tu cuarto. Cuando te den el alta, vas a tener que buscar tu propio camino. Pero mamá, no puedo, soy un inútil. Me dijo llorando. No eres un inútil, Javier. Eres un hombre sano de 30 años. Si yo pude levantarme sola cuando tu padre murió, tú también puedes. Te amo demasiado para seguir resolviéndote la vida. Si te llevo a casa ahora, nunca vas a saber de qué estás hecho. Salí de esa habitación con el pecho destrozado, pero con la certeza de que había hecho lo correcto. Fue la medicina más amarga, pero la única que podía curarlo. Pasó un año entero en el que no lo vi. Solo sabía de él por lo que me contaban las vecinas. Me dijeron que al principio fue muy duro, que durmió en albergues, que comió en comedores comunitarios, pero luego me contaron algo que me hizo enderezar la espalda de orgullo. Me dijeron que Javier había conseguido trabajo, no de ingeniero, ni de gerente en oficina con aire acondicionado. Estaba trabajando de peón de albañil en una obra al otro lado de la ciudad. Mi hijo, el que se quejaba si se le ensuciaban los zapatos, ahora cargaba bultos de cemento de 50 kilos bajo el sol y mezclaba la cal con sus propias manos. Ayer por la mañana, cuando salí a barrer el patio, encontré algo en mi puerta. No habían tocado el timbre, solo lo habían dejado ahí, en silencio. Era una canasta de mimbre sencilla, llena de mangos y naranjas, frutas que a mí me encantan. Y clavado entre la fruta había un sobre blanco. Lo abrí con las manos temblando. Adentro había 500 pesos en billetes de baja denominación, arrugados, de esos que se ganan con el sudor de la frente, y un papelito que solo decía, para la luz. Perdón por haberte dejado a oscuras. Levanté la vista y lo vi a lo lejos, caminando hacia la parada del camión. Se veía diferente. Estaba más flaco, quemado por el sol,
Vestía ropa de trabajo humilde y botas sucias de polvo gris, pero caminaba derecho. Ya no tenía los hombros caídos. Ya no era el niño mimado que exigía. Era un hombre que trabajaba. Sentí una punzada de amor tan grande que casi corro a alcanzarlo, pero me contuve. Él necesitaba saber que el perdón también se gana con paciencia. Agarré la canasta, me metí a la casa y me fui directo a la cocina. Saqué mi celular y por primera vez en 12 meses le escribí un mensaje. Mis dedos teclearon despacio. Javier, gracias por la fruta. Este domingo voy a preparar mole poblano. Si quieres, ven a comer a las 2 de la tarde. Pero ven solo. Le di a enviar y me quedé mirando la pantalla, esperando la respuesta, preguntándome si mi hijo, el nuevo Javier, el hombre que renació del cemento y la soledad, tendría el valor de volver a cruzar esa puerta, no como dueño, sino como invitado. El domingo llegó y mi casa olía a fiesta, pero una fiesta tranquila. Olía a chiles tostados, a chocolate, a ajonjolí y a almendras. Preparé el mole con la receta de mi abuela, esa que tarda 3 días en hacerse, porque sentía que la ocasión lo merecía. No estaba recibiendo a una visita cualquiera. Estaba recibiendo al hombre que mi hijo siempre debió ser. A las 2 de la tarde en punto, sonó el timbre. No abrió con su llave, aunque hubiera podido intentar conseguir una copia. Tocó el timbre como una visita respetuosa. Me alicé el delantal, respiré hondo y fui a abrir. Ahí estaba Javier. Venía bañado, rasurado, con una camisa blanca sencilla, muy limpia, y unos pantalones de mezclilla que, aunque se veían gastados, estaban planchados con cuidado. En las manos no traía maletas para mudarse, ni ropa sucia para que yo se la lavara. Traía una maceta grande, pesada, con un rosal de flores amarillas hermosas. «Hola, mamá», me dijo, y me miró a los ojos. Ya no vi la vergüenza, vi paz. «Pásale, hijo», le dije. Caminamos hacia el jardín trasero. Él dejó la maceta en el lugar exacto donde Camila había dejado secar mis rosas antiguas. Se hincó en la tierra, sacó una pala pequeña que traía en su mochila y sin decirme nada, empezó a plantar el rosal nuevo. Lo vi trabajar la tierra con sus manos, esas manos que antes eran suaves y ahora estaban llenas de callos y cicatrices de trabajo duro. Lo hizo con paciencia, con cariño. Cuando terminó, se lavó las manos en la llave del patio, esa misma que antes le prohibían usar por el ruido, y nos sentamos a comer. Comimos en silencio los primeros minutos, pero no era ese silencio pesado e incómodo de antes. Era un silencio lleno de recuerdos, de sabores, de perdón. Javier comió el mole cerrando los ojos, saboreando cada bocado como si fuera el manjar más caro del mundo. «Está delicioso, mamá», dijo al terminar, limpiando el plato con un pedazo de tortilla. «Extrañaba esto. Extrañaba tu sazón». Le serví una taza de café de olla y nos quedamos mirando el jardín. «Mamá», empezó a decir, y su voz se puso seria. «No vengo a pedirte dinero. No vengo a pedirte que me dejes volver a vivir aquí. Ya renté un cuarto pequeño cerca de la obra. Es humilde, pero lo pago yo. Es mío». Asentí, sintiendo un nudo en la garganta, pero de orgullo. «Solo vine a decirte gracias», continuó. «Gracias por cerrarme la puerta en la cara aquella noche que llegué borracho. Gracias por dejarme en el hospital y obligarme a salir solo. Si me hubieras abierto, si me hubieras rescatado como siempre hacías, yo seguiría siendo el mismo mantenido cobarde que dejó que una extraña te humillara en tu propia casa». Se le quebró la voz y una lágrima solitaria le rodó por la mejilla, curtida por el sol. «Me dolió, mamá. Me dolió en el alma sentirme abandonado por ti, pero allá afuera, cargando bultos, pasando frío, entendí que tú no me abandonaste. Tú me empujaste a crecer. Me devolviste la dignidad que yo mismo había tirado a la basura. Me levanté de mi silla, fui hacia él y lo abracé. Lo abracé fuerte, oliendo su aroma a jabón barato y a tierra limpia. Ya no olía a loción cara ni a pretensión, olía a hombre de bien. «Te perdono, mi hijo», le susurré al oído.
Te perdono porque regresaste siendo tú mismo. Esa tarde Javier se fue temprano porque tenía que trabajar al día siguiente. Se fue caminando, con la frente en alto. Yo me quedé en mi jardín, sentada frente a mi rosal nuevo, viendo cómo las flores amarillas brillaban con la luz del atardecer. Y ahora, amigas mías, les hablo a ustedes, que me han escuchado hasta aquí. Miren sus manos, miren su casa, miren su vida. A veces el amor más grande que podemos dar no es un plato de comida caliente o un techo seguro. A veces, el amor más grande es saber decir no. Es tener el valor de cerrar la puerta para que nuestros hijos aprendan a abrir las suyas. Yo recuperé mi casa, sí, recuperé mi dinero, pero lo más importante es que recuperé a mi hijo. Y en el proceso me encontré a mí misma. Entendí que la dignidad no es orgullo, ni soberbia. La dignidad es el cimiento sobre el que se construye todo lo demás. Y nadie, escúchenme bien, nadie tiene derecho a demoler sus cimientos, ni siquiera aquellos que llevan su propia sangre. Así que si hoy estás pasando por algo así, si sientes que te están haciendo menos en tu propio hogar, levántate, sacúdete el miedo. Busca tus papeles, busca tu fuerza y recuerda mi historia. Porque nunca es tarde para cambiar la cerradura y empezar de nuevo. Cuídense mucho. Y no olviden regar sus rosas, pero sobre todo, no olviden regarse a ustedes mismas con respeto y amor. Hasta siempre.